vamos a conversar sobre el tema con un experto y un analista de los temas sociales, un consultor y un investigador en temas sociales y especialmente en los temas relacionados al narcotráfico y al terrorismo. Vamos a conversar con el licenciado Jaime Antezana Rivera. Después de un tiempo lo tenemos nuevamente en BIS Televisión y en Ánfora para conversar de estos temas que se han vuelto mucho más vigentes y latentes en estos días tan difíciles de crisis política y social para nuestro país. Jaime, bienvenido a BIS Televisión y Ánfora 2023. Bueno, primero quiero agradecerte la oportunidad de esta entrevista, poder dirigirme a todos los que en estos momentos se encuentran contactados, pero pedir que me cambien porque han puesto Tesada cuando yo soy Antesana. Este, Mi apellido está mal escrito. Este, bueno, y bueno, te agradezco, ¿no? Y saludo a todos los que están conectados en estos momentos a tu programa de BS Televisión, ¿no? Una señal de alternativa a los medios actualmente existentes. Tema del Braen, este ataque de el remanente. ¿Se le puede llamar remanente a este grupo que todavía se mantiene vigente a pesar de los años y a pesar de un servicio de inteligencia que debería de haber ubicado y actuado? ¿Cuál es la lectura que tienes de esa situación y de este ataque en el que le ha costado la vida a 7 efectivos policiales, Jaime? Mira, se le llamó eh, remanente senderista entre 1993 hasta 1999. Yo creo que hasta el año 2001, 2002 fue válido llamarlo un remanente senderista, ¿no? Porque fue una deuda del proceso pacificador de los 90, ¿no? Que derrotó a Sendero con la captura de Guzmán el 12 de septiembre del año 92, ¿no? Y en julio del año 99 logró la captura de Feliciano. Entonces yo creo que este fue un residuo que quedó del senderismo en la selva central y que luego va a migrar directo a la enmarañada selva de Vizcatán. Su migración casi total fue en el año 2002. ¿Por qué creo que ya no puede seguir siendo llamado remanente senderista? Ni senderista, ni terrorista, tampoco utilizo el concepto de narcoterrorismo. Hay que tener mucho cuidado con el concepto narcoterrorista, ¿no? que, que quizás no es el momento para explicarlo, pero voy a apuntar hacia eso en mi análisis. Yo creo que después de la captura de Feliciano el 14 de julio del año 99, es el año cero de lo que fueron los residuos que quedaron de Sendero Luminoso en Selva Central y en el Brae, ¿no? ¿Por qué es el año cero? Porque en agosto del año 99 va a ser elegido como dirigente principal Víctor Quispe Palomino, alias José, ¿no? El segundo hombre fue Alipio. El tercer hombre, su hermano, Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, ¿no? Que se alió, que volvió después de colaborar con las Fuerzas Armadas para la captura de Feliciano en julio del 99, ¿no? Entonces inicia una nueva era, ¿no? Una nueva era que en términos estrictos va a arrancar el año 2001, ¿no? Cuando empiezan a cobrar cupos de los madereros. Ellos empiezan a cobrar cupos a los madereros para dejar de robar, ¿no? Los alimentos
de las comunidades para dejar de asaltar a, a los camiones que trasladan alimentos y para dejar de robar la medicina de, de las postas, de las precarias postas de salud que habían en esa zona donde ellos estaban ubicados. En realidad, superviviendo en condiciones absolutamente adversas, ¿no? Hambrientos, mal vestidos, sumamente delgados, desmuelados, ¿no? Ese era lo que eran hasta entre el año 99, 2000, 2001. ¿No? Todo va a cambiar a partir de que van a ir experimentando cambios, ¿no? Y uno de esos fue el 2001, cobro de cupos de los madereros, ¿no? El 2002 migran a Vizcatán. ¿Por qué migran a Vizcatán? Porque sabían que había un negocio muy atractivo. La coca había vuelto a crecer en el BRAE después del año 95, 96, que se viene abajo, ¿no? Esa fue la caída de los cultivos de coca. El año, el año 92, el BRAE era una de las principales zonas de producción de coca, al igual que el Alto Guayaga y otras cuencas del país. Ese año 92 tuvimos 129.000 hectáreas según CNC. El año 95 bajamos de 129.000 hectáreas a 115.000 hectáreas y de ahí se cayó aparatosamente hasta llegar alrededor de 43.000 hectáreas el año 1999, ¿no? Pero a la par de esa caída en el BRAE, la coca vuelve a una etapa de resurgimiento a mediados del año 1998, ¿no? Y los hermanos Quispe Palomino, que habían vivido la era más importante del narcotráfico de los 90, ellos estuvieron involucrados con una firma del norte, la firma de una patrona que se llamó Machi, para la cual trabajó Víctor Quispe Palomino como botero y también su hermano Raúl, ¿no? Ellos dos entonces ya desde los 90 tenían una pierna en el senderismo y la otra en el narcotráfico, ¿no? Eso él mismo se lo ha contado, el mismo José se lo contó a los muchachos con quienes yo he tenido la posibilidad de conocerlos y entrevistarlos en profundidad. Bien, esto es muy importante, este antecedente. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una claridad respecto al nuevo ciclo que se había abierto desde el año 99-2000. Es decir, que en el BRAE volvía un nuevo ciclo de la coca que llega hasta el día de hoy. Después volveremos a dar cifras de este ciclo de mayor crecimiento de la coca que hemos tenido en los últimos 23 años. Quizás un poco más, pero vamos a contarlo lo que va del siglo XXI, ¿no? Entonces, para ellos, ¿por qué se van a Vizcatán? Una selva muy, muy difícil, enmarañada, muy densa, que para siempre nublado, con llovizna, ¿no? Y es muy difícil realmente para cualquier persona que no viva en esa zona poder moverse en esa selva. Ellos se van allá, ¿por qué? Porque en el nuevo ciclo del narcotráfico, la salida de la droga no va a ser como fue en los 80, de 1980 hasta el año 95, por narcoavioneta, ¿no? Sino la salida de la droga va a privilegiar en los primeros años, del 2000 hasta el 2006, 2007, va a privilegiar caminos de herradura. Entonces, la droga va a salir básicamente por mochileros. Los mochileros van a ser la principal forma de la salida, modalidad hormiga, ¿no? Por caminos de herradura van a salir. Entonces, para irse a Vizcatán es muy importante, pues, para obtener fuentes económicas, ¿no? Y de ahí que cuando ellos migran en el año 2002, entonces lo primero que hacen es
acordar el cobro de un cupo de guerra, ¿no? Porque ellos se consideraban, después de la captura de Feliciano, ellos se consideraban todavía del PCP, todavía se consideraban que ellos eran el verdadero PCP incluso. O sea, solamente era eso, ¿no? Tenían un logo, no tenían nada. Se quedaron desprovistos de estrategia, de discurso ideológico y de una organización nacional de la cual ellos formaron parte cuando esto fue parte del senderismo, ¿no? Hasta el año 93 y fue parte de la corriente Proseguir de Feliciano hasta julio del 99, ¿no? Entonces, yo creo que los hermanos Quispe Palomino sí la tuvieron clara. Ellos se fueron a Biscatán a cobrar cupos, ¿no? Y a hacer otras cosas mucho más interesantes para su beneficio personal, ¿no? Todo ya no tenía nada que ver con móviles ideológicos y políticos, aunque estos hermanos provienen de una familia senderista. Incluso José participó de varias masacres en Lujanamarca, participó del ataque a la comisaría de Vilca Huamán en el año 82, ¿no? Así que José, que viene de una familia senderista, que tiene, su padre fue un profesor, Martín Quispe, ¿no? Que fue profesor del pueblo de Humaro, pueblo que yo lo conozco en profundidad porque ayudé a su retorno en el año 93-94. Así que ellos vienen de una familia senderista, pero muchas cosas han cambiado hacia los años 99 y yo creo, y sobre todo por su vinculación con la firma Machi de los años 90, ¿no? Entonces, el segundo cambio entonces es el 2002, cuando empiezan a cobrar cupos a los mochileros, llamado impuesto de guerra. El 2003, ahí va a ocurrir una serie de cambios muy importantes que obviamente el discurso oficial lo ha borrado del mapa, lo ha anulado, ¿no? En primer lugar, José va a ordenar a jóvenes de estas filas a sembrar coca y va a encargar a otros, a varios, por unos 3 a 4 jóvenes, para que se dediquen a procesar la coca, es decir, a convertirla en pasta básica de cocaína, ¿no? Entonces, el año 2013 es muy importante porque ya no van a solamente cobrar cupo los mochileros, sino van a producir su propia merca, su propia producción de pasta básica de cocaína, ¿no? Ese mismo año va a instalarse en Bidón, donde ellos van a tener como zona de asentamiento. Biscatán es muy grande, ¿no? Y Bidón es donde ellos se van a instalar, es una zona de Biscatán, ¿no? En el Brae, en esa zona muy difícil, inexpugnable, hasta hoy inexpugnable, ¿no? De difícil acceso, y se va a instalar 2 laboratorios de refinamiento de cocaína, ¿no? Uno de una organización internacional de colombianos, ¿no? Se va a instalar en Bidón. Otro laboratorio se va a instalar en la otra zona de Bidón, es un laboratorio que los chicos lo llaman, los miembros de esta organización lo llaman en el rincón de Bidón, y es el laboratorio del primo Lucho de los hermanos Quispe Palomino, es decir, de José, Raúl y Gabriel, cuando estaban todavía los 3 hermanos vivos, ¿no? Pero no, la cosa no va a quedar ahí, ¿no? Ese mismo año, van a los hermanos Quispe Palomino, que son los que mandan realmente. Ahí no hay comité central, no hay decisiones colectivas. Claro, hacen la finta de que es colectivo, pero en realidad siempre estuvo a cargo de José, Raúl, ¿no? Ellos eran los que mandaban. La vida de cada uno de los chicos y de las mujeres dependía de estas 2 personas, ¿no? Bueno, van a organizar un sistema de traslado de la droga que consiste en 99 mujeres y un burro por delante. Un burro es un varón que va delante de las 99 mujeres. Estas mujeres son adultas, ¿no? Otras son jóvenes y otras son adolescentes, que pasan obviamente los 15, 16 años, que pueden trasladar 10, 12, 11 kilos
de droga en una mochila, ¿no? Entonces, con eso es que ellos, con esas 99 mujeres y el burro, empiezan a trasladar de 1500 a 1800 kilos sea de pasta básica o de clorhidrato de cocaína. O sea, un sistema de trasiego propio. Y la droga no era de una firma exógena, es decir, de otra firma, no, era de ellos mismos, porque las dos personas que yo he entrevistado para esto me dicen que ellos entregaron la droga, ¿no?, en un punto de salida de Biscatán a quienes tenían que entregarle, ahí estaban esperando con una camioneta, ¿no?, y ellos le entregaron en los dos casos mochilas llenas de, obviamente, de dólares o de euros. Y esa maleta, esa mochila, perdón, se lo entregaron a José. Ellos no tenían por qué revisar, pero sí miraron que se trataba de muchos billetes. Para ellos era papel entintado. ¿Por qué? Porque ellos no habían hecho nunca en su vida una transacción económica. Es decir, no sabían para qué servían los billetes. A ese nivel estaban, ¿no? Después José les encarga lavar el billete, lavarlo, ¿no? No lavarlo en activo, sino lavar el billete, secarlo y lo ponían en unas baldes de aceite sil, ¿no?, muy conocido acá en el Perú, es un balde grande, ¿no?, blanco, y eso ahí le ponían todos los billetes, lo llenaban los billetes y con José lo enterraban el dinero. Entonces la plata no era pues para otros, no es que ellos estaban haciendo una labor por encargo, sino era para Víctor Quispe Palomino, alias José, y Jorge Quispe Palomino, alias Raúl. Bien, ahí tenemos entonces pozas de maceración, dos laboratorios de refinamiento de cocaína, ¿no?, uno de los colombianos, otro de un familiar de los hermanos Quispe Palomino. Vamos a tener un sistema de trasiego de droga, ¿no?, y algo más. El año 2006 se sumó un tercer laboratorio en Bidón. Es el laboratorio de una organización criminal brasileña. Los brasileños llegaron a Biscatán. Los colombianos ya llegaban desde el año 2003. Jugaban pelota, intercambiaban armas. O sea, este es narcotráfico puro y duro. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con Sendero Luminoso, terroristas, nada. Esto es lo que no se conoce y es necesario que la gente que me escucha, para que no tenga confusiones y se saque de su cabeza que son senderistas, terroristas, para que sepan a dónde los llevó de la mano de Víctor Quispe Palomino, de su hermano Raúl y de su tercer hermano Gabriel, los llevaron al narcotráfico, ¿no? Ahora, los chicos que tenían armas, AKM y Galil, y chalequeaban, por supuesto que chalequeaban, pero cobraban por hombre y por arma. O sea, José no es ningún tonto. Él todo lo vio como negocio. No había nada ideológico hasta el año 2006-2007. Ahí recién se acuerdan de que tienen que dotarse de un discurso ideológico y político. Y salen los documentos, los panfletos, ¿no? Y ahí es donde la gente dice, no, este es Sendero, ¿no? Yo un día le di a César Hildebrand, en una entrevista que me hizo, le di uno de los panfletos. Le dije, mira cómo utilizan el panfleto de Abimel Guzmán, un documento de Abimel Guzmán, lo chancan, le cambian algunas palabritas y eso es su ideología. Eso no es ideología. Correcto. Eso es plagiar, ¿no? Chancar de un documento para tener una suerte de discurso ideológico. De manera que ideológicamente, Jaime, ideológicamente no tiene nada que ver con lo ideológico. Simplemente hay que delincuentes narcotraficantes. No, son crimen organizado del narcotráfico. Porque delincuente es un concepto muy lato. Delincuente es el que roba un celular, el que roba cualquier cosa. Un asaltante es un delincuente. Este es crimen organizado del narcotráfico. A eso pertenece esta estructura armada que está ahí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto es muy importante porque todo esto duró hasta el año 2009.
Bien, eso es lo que quería decirte para que entendamos que Perfecto, no tiene nada que ver con perfecto Fidel. para estar ya en el concepto real de la situación, para hacer la pregunta, Jaime, porque ya estamos hablando de crimen organizado, del narcotráfico, como bien señalas, para ingresar a este atentado, a esta eh, incursión de este grupo de delincuentes que le ha costado la vida a 7 policías. ¿Cuál es la lectura también del analista en esta acción de hace pocos días? Bien, desde el 2006 las columnas de José se han dedicado a emboscar a unidades policiales. En, las primeras emboscadas, en todos los casos, nosotros, en mi caso y mis fuentes que hemos manejado la información, hemos visto de que eran las emboscadas a, a las unidades policiales han sido principalmente porque se dedicaban a robar la droga. Los policías arranchan la droga, le quitan su merca al mochilero, al traquetero, al narquito que está pasando con sus 8 o 10 kilos, le quitan su droga y no lo informan. Eso se llama arranchar, quitar, robar la droga, ¿no? Porque no informan al fiscal, no están con un fiscal haciendo esta labor, sino ellos se quedan con la droga y lo revenden. Y en la reventa es 15% menos del precio que se vende en el mercado, digamos, del precio que normalmente se vende un kilo de pasta o un kilo de cocaína. Pues bien, estos narcos que están afectados por este arranchamiento de la droga o también aquellas personas que se dedican a transportar hojas de coca también desarranchan, les quitan su hoja de coca, ¿no? Y estas personas aquí se quejan a la policía, a los militares, no, se quejan ante José, ¿no? Y José se encarga de enviar un grupo de sus hombres, ¿no? Para hacer el reglaje respectivo con la información que le dan los mochileritos, ¿no? Los narcos que tienen sus propios mochileros, le dan toda la información básica le dan, y ellos van al lugar, los pastean y se dedican a arreglarlos hasta dar el golpe. Todas las emboscadas a unidades policiales siempre han sido por droga, coca o insumos químicos, o por cobro excesivo de cupos, ¿no? El narco acepta pagar cupos, pero no acepta el exceso, y eso se quejan. Y por eso es que le cae una emboscada. Por eso casi todas las emboscadas a unidades policiales tienen que ver por esta razón. No es por la conquista del poder, por razones ideológicas o políticas, es por droga, por insumos, por exceso de cobro de cupos, ¿no? Entonces, muy Jaime, claro, lo que ha ocurrido en Natividad el sábado 11 de febrero sí, es una narcoemboscada. ¿Por qué? Porque emboscada, ¿por qué? Porque tuvo factor sorpresa. Los sí. agarraron a tiro, ¿no? Y totalmente descuidados. Y por otro lado, porque estos policías estaban hace buen tiempo atrás ya cometiendo estas fechorías, ¿no? Y es por eso de que los hermanos, la columna que les han enviado, según tengo información, ha sido de 10 hombres y Sí. le han hecho puré. De 8 efectivos policiales que han estado en el lugar, 7 los han abatido. Y uno de ellos ha estado gravemente herido, estirándose en una imagen realmente que nunca debió verse, porque en ese estado nunca debió verse a nadie, ¿no? El tipo estaba pidiendo auxilio y nadie le daba auxilio, ¿no? Y la gente sabe perfectamente que estos policías estaban haciendo eso, y por eso le cae la emboscada. Lo que sí Ujú. llama la atención es que sea en Natividad, en Pichari, a pocos kilómetros del corazón del Comando Especial de las Fuerzas Armadas, a pocos kilómetros del Frente Policial Brave.
O sea, ahí está el corazón de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. En Natividad pertenece a Pichari, y el Pichari es donde está todas las Fuerzas Armadas y la policía. Ahí hace mucho tiempo que no hay una emboscada de ese tipo, no hay, ¿no? Sin embargo, ahora han tenido todo el tiempo del mundo para cruzar el río, porque de Biscatán se baja a Siria, ¿no? O se baja a Canaire, o se baja a Yochegua, y tienes que cruzar el río Apurima para ir al otro lado, para ir al lado de Pichari, donde está Natividad, ¿no? Porque Natividad está más o menos al frente del encuentro del río Mantaro con el río Apurímac. Entonces han tenido que cruzar el río, han tenido que ir al lugar para encontrar a la unidad policial y hacer la emboscada, ¿no? Entonces han tenido mucho tiempo. Entonces, ¿a quién es el responsable de esto? ¿No? Hasta ahora las Fuerzas Armadas no dicen nada, o por lo menos no he escuchado, no me ha llegado el reporte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hace no menos de 6 meses, las Fuerzas Armadas organizaron un operativo, el operativo Patriota, ¿no? Dijeron que el operativo Patriota había herido gravemente a Víctor Quispe Palomino, alias José. Y en su balance ellos dijeron que el operativo había logrado desarticular a ellos usan, las Fuerzas Armadas llaman senderistas, ¿no? Yo no sostengo que sean senderistas, como muy bien he tratado de demostrarlo al inicio de esta entrevista. Bien, ellos dicen, no, hemos desarticulado a Sendero Luminoso en Biscatán. Sí, pues, ahí está la emboscada. 7 policías muertos en menos de 6 meses de que se ha producido el famoso operativo Patriota, que el comercio dijo el más grande operativo de las Fuerzas Armadas, que ha golpeado a José y ha desarticulado a Sendero Luminoso en Biscatán. Jaime. El comercio debería pedir disculpas por haber celebrado una operación que era un rotundo fracaso. Era un rotundo fracaso. Yo escribí desde el primer día de la Jaime, se ratifica lo que estás señalando con lo que ha ocurrido este fin de semana. 2 lecturas para tu análisis. La lectura que nuestros gobernantes y nuestras autoridades principales de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, en la parte ya del Ejecutivo, están totalmente fuera de la realidad de lo que realmente está ocurriendo, no de ahora, como bien estás señalando, sino de hace un buen tiempo en la zona del BRAE. Esa es la primera lectura y el primer comentario. La segunda es, ¿qué mensaje es el que está dejando este grupo, como bien señalas, con la precisión de este grupo del crimen organizado del narcotráfico? Mira, lo que sí hay que decirlo ahora ya no es el ángulo de que es una narcoemboscada, que queda claro, ¿no? Sino a quién beneficia. ¿Quién esperaba con angustia, ¿no? ¿Quién esperaba con muchos deseos que aparezca el terrorismo, ¿no? Los que estaban terruqueando desde el 15 de diciembre de la masacre en Ayacucho, ¿no? Como muy bien empezaste comentándome, ¿no? Que se ha logrado saber a través de un informe de IDL Reporteros que los militares han disparado a los ciudadanos ayacuchanos, no en el aeropuerto, sino fuera del aeropuerto, ¿no? Desde ahí arranca el terruqueo, ¿no? Se quiso inicialmente involucrar a Bolivia, decir que las armas vienen de Bolivia, el financiamiento viene de Bolivia y los ponchos rojos, una serie de invenciones que han quedado, que ahora ellos prefieren ni siquiera recordarlo, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es que ha habido un terruqueo a escala nunca antes vista, sin terrorismo. Entonces, esos terruqueadores esperaban esto, un ataque
que se ubique dentro del modus operandi senderista, ¿no? Que parezca un ataque subversivo, que parezca un ataque senderista. ¿Y para qué? Para sentirse felices. Ayer la presidenta Boluarte ha dicho: voy a luchar contra la alianza del narcotráfico y el terrorismo. Me da risa, ¿no? Porque ella se le envalentonada, ¿no? Diciendo que van a luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, que es el mismo discurso, pues, ¿no?, del fujimorismo, ¿no? Ayer mismo, ¿no?, con una sonrisa de par en par, ¿no?, Keiko Fujimori sale fuera de la ciudad de Lima a decir que ella no va a ser candidata en un escenario de adelante elecciones, sino después, porque ella está en condiciones de hacerlo, ¿no? Y todos los congresistas, ¿no?, de la ultraderecha, de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Avanza País, que son satélites del fujimorismo, ¿no?, todos salen a hablar del terrorismo y que el terrorismo y el terrorismo y el terrorismo. O sea, a quién le cayó a pelo esta emboscada? Al fujimorismo y al gobierno de Dina Boluarte. O sea, los hermanos, Víctor Quispe Palomino, nuevamente, como el 23 de mayo del 2021, hace una emboscada que beneficia al fujimorismo y al Correcto. gobierno donde Correcto, se correcto. Y a eso gobierno. queríamos llegar también, y tú ya nos ubicaste en el escenario histórico para nuestros televidentes. El 23 de mayo, en las previas a la segunda vuelta, se da esta masacre de civiles por parte de este grupo asesino. Y justo en las elecciones. Y justo en ahora en este escenario estás refiriéndote a la candidata del fujimorismo. ¿Cuál es la diferencia? En el escenario político son los mismos actores y quienes aparecen que no voy a postular y que en todo caso va a haber más adelante. Y en el 23 de mayo, Jaime, se dio esta masacre de civiles que favoreció aparentemente o que favorecía aparentemente a uno de los candidatos. Buscó favorecer. ¿Cuál es la diferencia con lo de Mira, ahora y cuál es la conclusión yo política? eso Nuestros televidentes ya están ubicados, creo, pero es necesario la reafirmación, Jaime. Sí, mira, yo lo que creo es que eh, el grupo armado o el narcogrupo armado de José, ¿no?, ha, ha hecho una serie de acciones que han beneficiado desde el año 2011 al fujimorismo. Veamos, 4 de junio del 2011, un día antes de la segunda vuelta, emboscada en camino a Choquetira, a una patrulla militar, 5 soldados muertos, y al día siguiente era la segunda vuelta. ¿A quién beneficiaba? A Keiko. El 9 de abril del 2016, ¿no?, otra emboscada a un convoy militar en Santo Domingo de Acobamba. Al día siguiente, el 10, era la primera vuelta de las elecciones. ¿A quién benefició esa emboscada? Nuevamente al fujimorismo. ¿Cuántos congresistas tuvo? 73. Control total del Congreso, absoluto. No necesitaba negociar con nadie. Grabémonos en la mente. En 23 de mayo del 2021, a pocos días de las elecciones de la segunda vuelta del balotaje, ¿no?, una masacre.
narcomasacre, 16 ciudadanos muertos en 2 prostibares, 2 bebitos calcinados. ¿A quién beneficiaba esta masacre terrorista, senderista? ¿A quién? A Keiko. Buscaba beneficiar a Keiko. Si seguimos en la secuencia, ahora tenemos, justo cuando el Congreso no quiere adelante elecciones, cuando Dina Boluarte no quiere renunciar, ¿no? Ambos no quieren irse, ¿no? Contra las encuestas del más del 70% que dice que se vayan todos, ¿no? Las encuestas de Ipsos, la encuesta de IEP, todas dicen que renuncie Boluarte, ¿no? Que haya adelanto de las elecciones. Y nuevamente tenemos otra emboscada. Por favor, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién le interesa el terrorismo? A los terruqueadores, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los terruqueadores en este país? El fujimorismo, la DIRCOTE, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el gobierno de Boluarte. Y los medios Clarísimo. y medios. Quien diga, yo no voy a decir que están en maridaje, no, no, pero creo que a estas alturas ya existe una funcionalidad muy extraña. Víctor Quispe Palomino se dice jefe del militarizado Partido Comunista del Perú. Así se autodenomina él. No se llama clan de los hermanos Quispe Palomino, no. Para nada, él se cree un comunista, un revolucionario. Pero desde el 7 de junio hasta el jueves, que fue la protesta más grande que el país ha vivido, ¿no? Por la renuncia de Boluarte, cierre el Congreso, adelante elecciones, ¿no? Y una consulta popular para una nueva constitución, este llamado militarizado Partido Comunista del Perú no se ha pronunciado una sola letra a favor de las protestas. ¿Qué partido comunista, qué militarizado Partido Comunista del Perú es este que se dice revolucionario y que no se ha pronunciado a favor de las protestas? Pero eso sí, hace una emboscada en un contexto en el que el fujimorismo y el gobierno necesitan urgente darle contenido a su terruqueo. Por favor, hay que ser verdaderamente un idiota, un imbécil, para no darse cuenta de que hace mucho tiempo, desde el 2011 hasta el sábado, la organización armada de José está al servicio del fujimorismo, de las Fuerzas Armadas, de la DIRCOTE y de todos aquellos que quieren seguir terruqueando en este país. Correcto. Jaime, excelente. Excelente la parte final, sobre todo porque ratifica lo que bien has señalado. Lo que bien has señalado, que estamos ante una organización criminal. Del narcotráfico. La organización, el crimen organizado del narcotráfico, con careta de ideológica. Vamos a seguir conversando, Jaime. Sabemos que tus tiempos son complicados. Muchas gracias por la entrevista. Sí, pero vamos a continuar porque hay un tema ideológico que ha quedado que creo que es necesario deslindar también. En su momento, Jaime, vamos a ver cómo están tus tiempos. ¿Qué predices, en todo caso, como parte final que puede ocurrir en este escenario con Dina Boluarte, con la aparición sorpresiva de Keiko Fujimori y lo que puede ocurrir en el BRAE, Jaime? Yo espero que lo que estamos haciendo en estos momentos, en esta entrevista y las múltiples entrevistas que tengo, no en la gran prensa peruana, porque no me interesa. A mí es una condecoración
que no me entreviste el comercio, no me entreviste el RPP. Jamás me van a entrevistar diciendo lo que estoy diciendo, jamás, ¿no? Sería, ex, ex, claro, sería una muestra de pluralidad entrevistarme, porque yo me baso en hechos, no estoy especulando, ¿no? Este, simplemente los hechos son los que me alimentan, porque soy un investigador de hace muchísimo tiempo del tema del terrorismo, ¿no? Y del narcotráfico en el Perú. Pero a ellos no les importa, porque por ejemplo la coca está actualmente en 82.000 hectáreas, según de vida, y según la Casa Blanca de los Estados Unidos estamos en 84.000 hectáreas. Estamos produciendo 800 toneladas de clorhidrato de cocaína anual y para ellos no existe el narcotráfico, no existe el crimen organizado. El país está zarandeado desde hace 3 semanas por una ola de ajustes de cuentas, ¿no? De narcotráfico. En el caso del BRAE hubo 25 balazos al Chavo, ¿no? Justamente en esta misma zona, muy cerca de Natividad, 25 balazos le metieron al Chavo, ¿no? Hasta el día en que mataron a seis miembros de una familia cerca de Plaza San Miguel, al costado de Plaza San Miguel, que no fue el narcotráfico, sino fue por cupos de la extorsión a obras de construcción civil, ¿no? O sea, el Perú está zarandeado por por problemas reales de ajustes de cuentas del narcotráfico y de bandas criminales dedicadas a la extorsión y, y los Montoya, los Cueto, los Fujimori, la Boluarte, no le interesa el narcotráfico ni el crimen organizado. Lo que en otros países está alterando la seguridad, como en el caso de Ecuador, ¿no? Que ha llamado a una consulta popular para cambios en la Constitución por la ola criminal que está viendo Guayaquil y Quito. Acá no pasa nada. Acá no existe narcotráfico, no existe crimen organizado, ¿no? Lo que existe es terruqueo, sin terrorismo. No hay acciones terroristas. Uno se da cuenta cuán, cuán negacionista es esta lectura que está teniendo nuestra élite criolla, Nuestra clase blanca política, y convertida correcto. al crimen. La clase política y el poder económico y Bueno, este te crimen agradezco mucho. Ahora organizado. sí tengo que retirarme. Con Gracias, sinceridad, Jaime. muchas gracias. Sí, gracias, En Jaime. cualquier Gracias y otro vamos a momento, continuar de acuerdo a tus tiempos. Muy agradecidos en nombre de nuestros televidentes, Jaime. Hasta cualquier momento. muchas gracias.